Hola, buenas noches. Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades, Licenciatura en Pedagogía, materia Derecho Educativo en Chiapas, catedrático, doctor Iracema Cruz Cruz, integrantes del equipo número 4, Airam Chessy Gutiérrez Santos, Carlos Andreu Almazán Cruz, Cielo Guadalupe Domingo Sancheita, Eric Aldames Vázquez, segundo E vespertino. En esta ocasión vamos a hablar sobre el país de Guatemala. Guatemala es un país multicultural cuya historia ha estado dividida entre periodos de gobiernos democráticos y periodos de guerra civil junto con los militares. Este país ha emergido una guerra de 36 años tras la firma de los acuerdos de paz en 1996. El nombre oficial del país es República de Guatemala. El primer tema que hablaremos es derecho educativo, educación, bienestar y pobreza. ¿Qué entendemos? Entendemos que debemos tener acceso a una educación de calidad y esta no debe ser suficiente si esa educación se enfoca como hasta ahora, en saber y en no ser. Además, debe de proveer que las oportunidades de aprendizaje se necesita más que una educación y esta sea la base para ayudar a las personas a alcanzar una vida plena. Para ello se necesita aprender a ser y aprender qué hacer para llegar a ser. Por otra parte, la educación, como el derecho universal, la historia nos enseña que el ideal de la Iglesia con respecto a la educación en el periodo medieval no fue precisamente en el que se aplicó a la práctica. De ahí que el acceso a la educación a través del tiempo siempre se priorizó entre las élites. Seguramente por eso se hizo forzoso para que los pueblos reivindiquen su educación y el derecho. Y toda persona es toda persona, y en la mayoría de los estados toda la educación es tanto un derecho como una obligación. Los seres humanos queremos vivir una vida plena y todos los seres humanos aspiramos a llevar una vida plena o por lo menos una vida digna. Una vida plena es una vida satisfactoria, una existencia feliz, una vida que va más allá de la mera subsistencia. Esta tiene que ser plena y todas las personas deben satisfacer sus necesidades básicas, hasta desde la estima hasta la autorrealización. Seguimos con estos temas tan importantes que son útiles para nuestra educación. A mí me tocó una pregunta muy interesante que es, ¿satisface las expectativas el sistema educativo actual? Pues las ideas que compartimos nosotros a continuación es que han surgido del intercambio científico generando en el área de la psicología educativa y de la pedagogía como parte de las intenciones de responder eficazmente a los continuos cambios sociales y tecnológicos que han experimentado el mundo contemporáneo y que inevitablemente han impactado los sistemas educativos a escala internacional y por supuesto al proceso educativo. En las últimas 2 décadas se ha enfatizado la necesidad de profundizar en la búsqueda de métodos precisas para el desarrollo de la educación en el ámbito escolar, pues sus funciones esenciales son relativamente a las transmisiones de culturas e historias nacionales, a la integración de las poblaciones, a la formación de los ciudadanos para la participación en la vida social, así como la formación de valores y el acceso a la escolaridad y a la alfabetización para el logro del crecimiento económico de las naciones que han quedado como propósitos insuficientes frente a las complejas exigencias de la sociedad actual. Podemos decir también que la concepción de aprender a aprender como tendencia ha quedado en los límites de un propósito a lograr más que una opción, una práctica que pueda intentarse en los currículos y en la dinámica real de las aulas. Los intentos de traducir esta propuesta en acciones concretas han llevado a la generación y aplicación de tecnologías de enseñanza y aprendizaje, es decir, técnicas extrapolables a distintos dominios, que supuestamente pueden ser utilizadas para apropiarse de cualquier conocimiento. Sin embargo, tal intento de operativizar la fórmula de aprender a aprender constituye un riesgo de reducir su contenido a acciones conductuales aisladas y como consecuencia la dogmatización de tales técnicas. Un pilar olvidado es aprender a tener, saber por saber no tiene sentido, pues la dinámica de la llamada sociedad del conocimiento o sociedad de la información también se refleja necesariamente en el campo educativo. Los cambios profundos en la economía, la sociedad y el conocimiento crean un nuevo contexto en el que la educación se afronta a nuevos retos. El primer reto se resume en el postulado aprender a aprender. Hace referencia a los desafíos educativos desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, en una época de la información y del conocimiento que han adquirido una relevancia capital y no se puede confinar a la educación en una sola etapa a la vida, sino que es necesario que se convierta en un elemento siempre presente. El segundo reto puede ser aprender a vivir juntos.
comprende los desafíos relativos a la consecución de un orden social en el que podamos vivir cohesionados, pero manteniendo nuestra identidad como diferentes. La educación tiene que actuar como contrapeso del nuevo capitalismo, que comporta diferencias sociales cada vez más acentuadas y la globalización que rompe los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y cohesión. Muchas gracias por ponerme atención y seguimos con el siguiente tema. Continuando estos temas tan importantes, continuaremos con el siguiente, que es el cambio al orden de los pilares. Al momento de alterar el orden en el que trabajan los cuatro pilares de la educación propuesta por la UNESCO, para empezar a generar cambios significativos en la vida de los estudiantes, cambios que significan la creación de una riqueza, de una prosperidad razonable, que rompan con algunos paradigmas, hasta ser muy arraigados, cambios que ayuden a la gente a salir de la pobreza y de la pobreza extrema. La propuesta es desafiar al estudiante para que primero defina su ser actual y su ser del futuro. Al conceptualizar su ser, o sea, su identidad de hoy, sabrá quién es, se reflejará el cambio en que haga en sí mismo. En este punto donde ciertos momentos no anhelamos continuar, ya que involucra muchos sacrificios, significa abandonar un precio de posibilidad, puesto quienes poseen la disciplina de someterse al cambio lograrán los resultados que se propusieron y llegarán a ser. La transformación de un ser a la práctica. Por ejemplo, un curso de inglés. Si tomamos un curso de inglés para ponerlo, llevar a cabo y ponerlo a la práctica, normalmente lleva un procedimiento. No de la noche a la mañana ya sabemos inglés. Esto toma su tiempo. Puede tomar de 1 a 5 a 10 años en poder perfeccionar el inglés. Pero la pregunta es, si no lo ponemos en la práctica, ¿qué puede pasar? Lo más probable es que lo olvidemos. El conocimiento que hayamos adquirido el inglés se nos va a quedar, pero prácticamente se nos olvidará cómo ponerlo en práctica. El saber es malo, el conocimiento nadie se lo borra, aunque puede pasar que lo olvide, la cuestión es el conocimiento. Algunas veces no puede pasar aquello que realmente pensemos que es fácil, puesto que cada cambio es muy complicado, dependiendo de la situación. Un proceso en que nos ayuda a pensar sobre la verdad en lo que vivimos es que nada le ayuda a la transformación sin nuestra motivación, sin nuestra disciplina, ya que ello nos va a ayudar muchísimo para el cambio. ¿Cómo pedagogizar el cambio? Bueno, el cambio es necesario para que los alumnos o el individuo hagan cierto ejercicio de meditación y poder actuarlo. Estas herramientas permanecen sugeridas para aplicarse con la educación en el sistema escolarizado, si estamos hablando acerca de la educación. Además que tienen la posibilidad de ser utilizadas en otros procesos educativos y otros entornos sin importar la edad. Escribir la historia de la vida personal. Toda persona tiene una historia. Algunos aspectos pueden ser importantes, pueden ser positivos o negativos. Existen diferentes preguntas. Las preguntas vitales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? Muchas preguntas estratégicas serían: ¿cómo describo a mí mismo? ¿Cómo me apasiona hacerlo? ¿Qué despierta mi creatividad? ¿Qué me gusta aprender? ¿Qué me encanta hablar y qué haría gratuitamente? ¿Qué metas tengo? En fin, hay muchas preguntas que nos pueden ayudar si lo planteamos en nosotros mismos. Francamente, todas las interrogaciones deberían llevar a escribir una declaración de una misión, puesto llevaría mucho tiempo para poder aclarar. Sin embargo, el punto importante es: para un cambio se necesita disciplina, se necesita motivación, ya que de ello surge el gran cambio en nuestra vida. Por consiguiente, seguiremos el siguiente subtema. Como conclusión del tema Derecho Educativo, Educación, Bienestar y Pobreza de Guatemala, podemos decir que la educación como derecho humano es universal y toda persona tiene el derecho a la educación. La Iglesia consideró que estaba obligado a garantizar la educación de todos los seres humanos sin
importar su clase social o procedencia. También dice que se prohíbe toda discriminación en cuanto a la persona por su etnia, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen, su posición económica, nacimiento. Consideraba que la educación era igualitaria para todos, sin importar su personalidad. También dice que se busca asegurar que las personas con discapacidad puedan alcanzar su máximo desarrollo académico y social y que puedan participar de manera efectiva en una sociedad libre. Pues más que nada tratan de incluir a las personas con discapacidades especiales para que puedan recibir una educación digna y que todos los seres humanos aspiran a llevar una vida plena o por lo menos una vida digna. Una vida digna es aquella que tiene satisfechas las necesidades básicas mínimas, como son los alimentos, el abrigo, la vivienda, el acceso a los servicios básicos, tanto si se vive en el campo como en la ciudad. Y una vida plena tiene una vida plena toda aquella persona que satisface desde sus necesidades básicas hasta la de estima y de autorregularización. Y la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos estableció que cada persona, niño, joven o adulto, deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje.